Ah, qué bueno, qué bueno. Ya está nuestro querido David Peña. David Peña, platícanos tantito dónde andas. Pues mira, estamos ahorita en Iztapalapa, en la zona de Iztapalapa, organizando, bueno, acompañando un operativo de búsqueda de un joven que desapareció hace ya 3 semanas. Y bueno, pues hemos estado haciendo varias acciones de búsqueda en esta zona. Desapareció en las inmediaciones de Reclusorio Oriente, digamos, en la colonia que está enfrente del Reclusorio Oriente. Y lo que hemos estado haciendo ahora es, organizar junto con el grupo de acción, la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía de Personas Desaparecidas, pues estas acciones de búsqueda precisamente para localizarlo. El día de hoy se programó pues un dispositivo fuerte. Compartí ahí algunas fotos en el chat, donde hay gente de Policía de Investigación, hay gente de Fuerza de Reacción Inmediata, de la Fiscalía, nosotros como colectivo, la familia, y bueno, pues estamos haciendo una cobertura pie a tierra, para pues lograr localizar a esta persona que, según información que tenemos, sigue en estas inmediaciones, sigue en las inmediaciones de esta zona de Iztapalapa. Y bueno, pues perdón, pero me agarran en, ya saben que yo cuando no estoy en procesión, en misa. Entonces, pero acá estamos. Ya, pues mi querido David Peña, entrando en materia también, pues hay una demanda penal contra 6 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Hay un comunicado que también, si lo podemos poner a cuadro, Leonardo, de los consejeros del INE. Aquí sí firman todas y firman todos los consejeros, pues donde se defienden y hacen una crítica fuerte sobre pues esta demanda que hace el coordinador parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados contra pues estos 6 consejeros por oponerse a que se realice o se lleve a cabo la consulta de la revocación de mandato. A varios, incluyendo a todos los consejeros y consejeros, y ahí nos incluimos Alberto y yo, pues que de pronto pareciera un exceso esto de una demanda penal. ¿Cuál es tu valoración ahí en términos legales y jurídicos, mi querido David? Mira, yo comparto con ustedes no sé si exceso sea el término. Uh -huh. Me parece que sí es que es una acción que no ayuda ni abona a ir resolviendo justo el galimatías. Ya saben que esa es una de las palabras que nos gusta acá en Momentum para hablar de cuando las cosas jurídicas se complican más aún de lo que ya son complicadas. No sé si ayude a resolver, primero porque, y voy a partir con base en lo que ha dado o lo que ha expresado el propio presidente de la mesa, que es justo la opinión o su valoración de por qué está presentando la denuncia, ¿no? Él dice que presenta la denuncia porque es una obligación de cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, cuando está ante la presunción de que se ha cometido un delito, presentar una denuncia. Así lo dice efectivamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero hay que recordar que resultaría ocioso, imaginemos, que cualquier persona que considere que alguien está cometiendo un delito vaya y presente una denuncia. Es una obligación legal general, no es una obligación que tenga una consecuencia, no es una imposición, digamos, que tenga una sanción si una persona no denuncia, como lo quiere presentar el presidente de la mesa, ¿no? Él dice, si yo no denuncio, yo estaría incurriendo en una responsabilidad. Y eso es falso. Primero, eso es falso. O sea, porque se cometen al día millones de delitos en México, algunos de esos son denunciados, muy pocos son investigados, y eso no repercute o no se traduce en una sanción hacia las personas pues que no denuncian, digamos, ¿no? O que no están presentando la denuncia, incluso víctimas, son víctimas de delito y no denuncian por falta de confianza en las autoridades. Entonces, sería tan absurdo como decir que una víctima que sufre un delito y que no denuncia sería sujeta a responsabilidad o estaría incumpliendo la ley. Primero, eso es una falacia, es una mentira lo que está diciendo el diputado, digamos, en representación de la Cámara de Diputados. Segundo, él dice que lo que se presenta es una denuncia para que se investigue una presunta o una supuesta coalición de servidores públicos para hacer incumplir la ley. Recordemos que la votación dividida del acuerdo del Consejo General del INE, donde decide pausar, por utilizar un término, las acciones relacionadas con la revocación de mandato, lo único que hace es, dice, vamos a esperar, vamos a seguir con el cómputo
vamos a seguir con el cómputo de las firmas, validar, y hasta en tanto no tengamos eso, pues no vamos a continuar con las otras acciones. Entiendo que así está el acuerdo en términos generales, ¿no? Entonces, lo que no está el INE incumpliendo formalmente, porque en términos legales de tiempos, todavía no se ha determinado que haya una revocación de mandato. Es decir, no hay un mandato legal para hacer la revocación de mandato, hasta en tanto no se cumplan con las firmas, no se validen las firmas, no se les dé legalidad a todas esas firmas. Una vez que pase todo ese proceso, entonces, luego así, habrá un acuerdo del INE en donde se diga, se validaron tantas millones de firmas o tal cantidad de firmas, y por lo tanto ya es un mandato la realización de la revocación de mandato. Ahí es donde entonces se derivaría un incumplimiento legal. Por eso digo que es falso también lo que está señalando el diputado al presentar esta denuncia, porque no hay en estricto sentido un incumplimiento de la ley, porque no hay todavía un mandato para hacer la revocación de mandato. Por eso es galimatías, y hay alguien de nuestro amable chat que nos ayude a la definición de galimatías, pero esta cosa abigarrada, compleja, ¿no? Que se va enredando cada vez más. Por eso, este es un capítulo, insisto, que no abona a ir desenmarañando esta compleja madeja que se ha estado formando, y tampoco ayuda a dar claridad. Y creo que a mí, y con eso termino esta participación en esta primera, porque me preocupa que justo estos actores que están tan interesados en la revocación, que es un buen ejercicio, ya lo hemos platicado, es un ejercicio democrático, constitucional, qué bueno que se haga, metiéndole tanto ruido al chicharrón, en expresión coloquial, me parece que no están abonando a generar una discusión realmente sobre la importancia de la figura constitucional de revocación de mandato, y no están abonando tampoco a, en todo caso, evidenciar las posiciones políticas del Instituto Nacional Electoral, pues haciendo este tipo de denuncias, y pues ya como colofón, una denuncia ante la Fiscalía General de la República. No, pues válgame Dios, probablemente se podrá enterar el fiscal que se presentó la denuncia como en un año y medio, y podrá resolverla como en unos 3 años, si es que le informan que se presentó esta denuncia, ¿no? O si es que no es que de pronto ocurre como hemos visto en el caso de la fiscalía, mi querido David, que el fiscal de pronto se da cuenta de que es fiscal y se pone a trabajar y le da celeridad a este caso, quién sabe para qué. Y mi pregunta es justamente términos muy legales. Ya se presentó la denuncia, se tiene que desahogar. No sé si fue ratificada, pero si fue el caso, tiene que haber un procedimiento, tiene que haber investigaciones, tiene que haber qué es lo que tendría que seguirse en curso para para seguir el proceso de esta denuncia penal, y esto que puede implicar para no solo el debate político, sino también eventualmente la operación del INE, que pudieran decir los consejeros, pues estoy siendo investigado, por lo tanto yo no podría tomar decisiones o no podría actuar. En fin, ese tipo de situaciones que no sé si realmente en términos legales pudiera ser que se presenten. Mira, yo lo que les decía era que no abona la convivencia, por así decirlo, ¿no? O sea, que se presente una denuncia por un presunto delito como de coalición de servidores que para hacer incumplir la ley. Primero, me parece que la denuncia en estricto sentido, o sea, ¿tiene derecho de presentarla el diputado? Sí, al final es un instrumento legal que se tiene el derecho a presentar. Si de ahí a que proceda, pues es otro tema. De eso a que vaya a inhibir la actuación de los consejeros y las consejeras, a mí me parece que sí hay cierto margen de amedrentamiento. Se ha utilizado esta palabra, ¿no? Como para amedrentar a los consejeros y a las consejeras, como para intimidar más que amedrentar. Y a mí me parece que sí es mucho más una herramienta yo sí la colocaría como intimidación y no tanto como amedrentamiento. Es una intimidación, es un llegue, literalmente, ahora que estoy acá en territorio, ¿no? Es un llegue para literalmente que algunos consejeros y algunas consejeras pues pudieran sentirse preocupados por esta denuncia y pudieran eventualmente modificar sus decisiones, lo que a mí me parece sumamente preocupante, porque estemos o no de acuerdo con las decisiones del INE, de las y los consejeros, al final es un organismo autónomo constitucional que la base de esa autonomía es precisamente que puedan tomar sus decisiones libremente. Entonces, el que exista una herramienta como de este tipo, de la lógica
de la Cámara de Diputados una denuncia penal que tiende a inhibir la libertad de las y los consejeros, sí me parece que es preocupante. Insisto, no abona la discusión y sí trastoca, no me voy a rasgar las vestiduras tampoco a decir que es un atentado contra el INE, no, pero me parece que no ayuda, insisto, a la convivencia, no tiene una buena percepción en la sociedad tampoco, polariza mucho más el clima, y pues al final desvía la atención de lo sustantivo que creo que se ha perdido, y lo colocaba yo y con Federico la semana pasada. Lo sustantivo es un ejercicio de revocación de mandato, un ejercicio donde se puede quitar a un presidente. En este caso no es el caso que se pueda quitar, bueno, sí se puede quitar, pero no es el caso porque las encuestas dicen que hay una mayoría que lo va a ratificar, pero es un ejercicio muy valioso en términos de democracia participativa directa, democracia directa, y que pues se está perdiendo y se está diluyendo, y va a salir la revocación de mandato, estoy seguro de ello, va a salir, en alguna forma va a salir, no sé cómo, pero va a salir, y va a salir una figura ya muy abollada, muy desprestigiada, muy vapuleada, precisamente por todas estas discusiones que están a su alrededor. David Peña, bueno, no sé si se le cortó al final, ¿verdad? Sí, lo sé. ¿Tenemos todavía ahí a David en la línea? Es que estoy cerca del reclusorio y hay inhibidores de señal, entonces a lo mejor se me corta un poquito. Voy a mover. Oye, gracias, David. David, sobre el fallo que da la Suprema Corte de Justicia, donde pues le ordena precisamente al Instituto Nacional Electoral, palabras más, palabras menos, pues un estate quieto y déjate de payasadas y haz lo que te está ordenando la ley, y tienes que llevar a cabo la consulta para la revocación de mandato sin dilación. Es decir, en la fecha en que ya se está planteando, que es el 10 de abril, según entiendo. ¿Cuál es tu valoración de este fallo o de esta orden que da la Suprema Corte de Justicia? Pues finalmente hizo lo correcto, ¿no? ¿Por dónde está? Porque una cosa es lo que queremos y otra es lo que luego marca la ley. Mira, es que el tema, yo creo que sigo en la misma posición de la semana pasada. Siguen teniendo la razón todas las partes. En este caso, el acuerdo, sí, es muy raro, pero siguen teniendo razón todas las partes. En este caso, la suspensión que otorga la Suprema Corte, bueno, la Comisión de Ministras en receso, son 2 ministras, la suspensión que otorga es coincidente con todo lo que se ha venido diciendo. Entonces, si alguien dice, no, ahora la suspensión de la Corte es para obligar al INE a que siga las acciones, no. Ese es justo el tema. La lectura que se le quiere dar desde la Cámara de Diputados es que con la suspensión se obliga al INE a continuar, y no es así. Lo que dice la Suprema Corte en su decisión, en esta decisión de la Comisión de Receso, en relación a la suspensión, dice: yo no me puedo pronunciar sobre la suspensión de los actos relacionados con la revocación porque son actos futuros de realización incierta, como lo dijo al negarle la suspensión al propio INE cuando presentó el INE la controversia constitucional, ¿sí? Entonces, dice la Comisión de Receso, yo no me puedo pronunciar al respecto, no me puedo pronunciar porque ya lo pronunciamos se pronunció en una controversia diversa, y por lo tanto no me podría pronunciar. Luego, entonces, sobre lo que ustedes me están pidiendo, el acuerdo del INE que suspende las actividades, ahí sí concedo la suspensión y le digo al INE, pues tú organízate sin tener que ver con el presupuesto, sin tener que ver con el tema del fondo presupuestal, del dinero para la realización de las actividades, organízate con las medidas que tú consideres para que se continúe haciendo la revocación de mandato. Eso es lo que dice la suspensión de la Suprema Corte. Y el INE, estoy seguro que va a contestar hoy o mañana: Suprema Corte, cumplo con lo que tú dices y yo continúo con las acciones para la revocación de mandato, que en este momento son el cómputo de las firmas y la validación de las firmas. Entonces, tiene razón el INE en lo que le va a decir: yo sigo haciendo las acciones para la revocación de mandato. En este momento procesal, las acciones son cómputo y validación de firmas. Por lo tanto, no suspendo nada. Sigo haciendo lo que yo ya dije que iba a hacer. La Corte no puede obligar al INE a hacer otras cosas diversas de las que estaban en el acuerdo, así como no pudo darle la suspensión
para que no hiciera otras cosas por falta de presupuesto. No sé si me explico, es bastante abigarrado, enredado esta cosa, pero así, insisto, sigue teniendo razón todas las partes. Hasta el momento no hay nadie que gane, como la Cámara de Diputados salió a decir, el presidente de la mesa salió a decir, nos da la razón la Suprema Corte, el INE tiene que seguir con las acciones de la revocación de mandato. Pues es que sí, o sea, sí tiene que seguir y lo dijimos la semana pasada. Lo que va a seguir ahorita es la validación de las firmas, la certificación de las firmas, y en 40 días, según la ley, tendrá el tiempo para emitir un dictamen, y en ese dictamen luego entonces entrar ya al proceso de las acciones, digamos, administrativas para la revocación de mandato. Porque además aquí ya es un hecho, o bueno, al menos hasta ahora, porque todavía mejor no cantar victoria. El presidente López Obrador, David, dijo en la mañana que tenía el dato de que se entregaron 10 millones de firmas de ciudadanos que están dando su aval para que el referéndum se lleve a cabo el próximo año. Le toca al INE determinar si efectivamente esas 10 millones son todas reales, y habrá que ver cuántas descarta, que en esta también habrá. Sería un escándalo que las desechara todas, pues, pero bueno, pues ya mejor no digo yo nada en este punto. Ya podemos dar el caso por cerrado por el simple hecho de que se entregó una cantidad importante de firmas y de que ya se cumplió con esto que el reglamento, que la ley establece como requisito mínimo para que se convoque, David, o todavía hay camino por ahí en algún recoveco legal que no hayamos atendido. Mira, lo que tiene que hacer es la validación de las firmas, no solo en términos de que sean reales, de que sean gente inscrita en el padrón nominal, que hayan autorizado el uso de su firma. Es un procedimiento, digamos, tardado, pero no es al final una salida que pueda tener el INE. Es un procedimiento bastante regulado. Entonces, incluso va a ser auditado la revisión de las firmas. O sea, ese es un proceso, me parece que no habrá. De esas 10 millones de firmas o 9 millones que han entregado, creo que se necesitan 1.5 millones, si mal no recuerdo, 1.7 millones. Seguramente alcanzarán ese umbral, y seguramente lo que va a seguir es este acuerdo del INE donde diga, pues se alcanza el umbral de 1.5 o 1.7, se descartan 5, 6 o 7 millones, o se alcanza un umbral mucho más alto de 2 millones o 3 millones, y eso obliga al INE a entrar ya en la lógica del procedimiento de las acciones de la revocación de mandato establecidas en la propia ley. Entonces, ese va a ser otro escenario, porque a partir de ahí, cuando se emite ese acuerdo, se actualiza una condición que la Suprema Corte de Justicia digamos, omitió reconocer en este momento, que era una afectación presupuestal al INE. Le dijo al INE, tú no tienes hoy una afectación a tu presupuesto porque no has iniciado las acciones de la revocación de mandato. Hasta que tú inicies las acciones, ya que tengas un mandato, hasta ahí puedes tener una afectación presupuestal, y entonces vienes y me reclamas lo que me estás diciendo en la controversia constitucional de que no te alcanza el dinero, y es el fondo de la controversia. Entonces, me parece que la lógica va en ese sentido, se va a seguir avanzando, se van a validar estas firmas, la cantidad que sea, y vamos a estar viendo el acuerdo del INE en los próximos 40 días, 35, 40 días, y sobre ese acuerdo es el que se estará actualizando, insisto, tanto los razonamientos de la Suprema Corte de la primera controversia como de la segunda controversia constitucional. Ahí va a haber otro galimatías, pero bueno, cuando menos estos días iban a estar ahí en pausa. Órale, pues gracias David. Oye David, pues si te parece bien, vamos pasando al siguiente tema, David, y antes de eso nada más perdón que se nos olvidó comentarle que el maxi abogado Federico Anaya pues estará por ingresar, quedó de ingresar después de las 10, despuesito de las 10:30 que tenía una reunión, así que pues se incorporará, esperemos, en unos cuantos minutos más. Pues David Peña, otro de los temas que abordamos aquí en su momento, pues es el caso precisamente de este exalcalde de Coyoacán, exdiputado, y que se había escapado por varios delitos que le colocaron Mauricio Toledo, y el gobierno de Chile pues está aceptando finalmente, la Corte Suprema de Chile aceptó en este caso la extradición de este exfuncionario. ¿Cuál es tu valoración aquí en toda esta
no sé si decirle galimatías, ya que lo traes muy de moda ahorita en este programa. En este caso creo que no es así, pero ¿cuál es tu valoración de esto que finalmente se logró una extradición? Ojalá así sucediera con Israel, pues. Mira, Ernesto, a mí me parece muy importante porque yo les decía justo hace un par de meses, como una primicia para Momentum, que se había negado la extradición a Toledo, que el gobierno de Chile le había negado la extradición a Toledo al gobierno mexicano. Y eso así ocurrió hace un par de meses en primera instancia, es decir, un juez, una autoridad judicial de Chile, tuvo conocimiento de la solicitud de extradición y la negó. Desconozco exactamente cuáles han sido los razonamientos, pero supongo yo por la doble nacionalidad de Toledo. Es mexicano y es chileno. Entonces, un juez de primera instancia, digamos un juez ordinario, negó esta extradición. Y esta solicitud de extradición la elevan en un recurso a la Suprema Corte de Justicia. La impugnan y por eso es quien resuelve la Corte Suprema de Justicia. Ordinariamente las extradiciones no se resuelven desde la Suprema Corte. Las resuelve un juez encargado, un juez especializado de procesos de extradición. Aquí sucede en México así. Un proceso de extradición para Estados Unidos los puede resolver directamente un juez de primera instancia o un juez especializado en ese tipo de procedimientos. Lo que ocurrió en Chile fue eso. Se presenta en la primera instancia se niega y entonces se eleva. Sí, literalmente se eleva esta discusión a otro nivel y por eso ahora quien resuelve es la Suprema Corte. La Suprema Corte incluso hace un razonamiento en su valoración y dice que se autoriza la extradición de un connacional. Y eso me parece igual interesante porque ahí se entra entonces el debate que fue o que yo ubicaba que había impedido en su momento la extradición en primera instancia de un juez ordinario, digamos, de la extradición de Toledo, precisamente porque la Suprema Corte refiere que se autoriza la extradición de un connacional, que ese es el principio, perdón, que ese sería el principio fundamental, digamos, de la decisión ahora de la Suprema Corte de Justicia de Chile, en este razonamiento del ministro, donde, insisto, autoriza ya la extradición. Ahora, la extradición está con fines, otra vez, hay una cláusula de especialidad, recuerden que lo discutimos en el caso de Duarte, en el caso con Guatemala, hay una cláusula de especialidad en el Tratado de Extradición con Chile, hay que ver si está delimitado también y si solo Toledo puede ser juzgado, procesado y juzgado por los delitos que se le acusan en el Distrito Federal, en la Ciudad de México más bien, con la Fiscalía de la Ciudad de México, o por otro tipo de delitos en caso de estar actualizando algunas otras conductas. O si eventualmente, como ocurrió en el caso de Duarte, pues se tendría que pedir autorización al gobierno chileno para poderle imputar algún otro delito, ya que Toledo esté en suelo mexicano. En caso de que, bueno, mientras son peras o manzanas, el proceso es la extradición por enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, David. ¿Son delitos graves? ¿Esto amerita prisión oficiosa? ¿O puede seguir su proceso en libertad? ¿Cuál sería la sentencia? ¿Qué es lo que procede ahí, David? Mi querido Alberto, me agarraste en curva. Desconozco específicamente cuáles los delitos, porque entiendo que son varios. No te podría decir tampoco la penalidad, insisto, me agarraste aquí en curva. No te preocupes. Te agarró en Iztapalapa. Me agarró en Iztapalapa aquí frente al reclusorio, ¿verdad? Entonces, estoy un poco desencanchado. No, yo pensaría, por la forma en la que está acusando la Fiscalía, que sí son delitos, no necesariamente con prisión preventiva oficiosa, pero que sí ameritarían una prisión preventiva justificada. Te comento, David, se declara que se acoge la solicitud, dice el texto, de extradición de los Estados Unidos mexicanos contra su connacional Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez para su juzgamiento por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito previsto y sancionado en el artículo 275 del Código Penal de la Ciudad de México, conforme a investigación que se sigue en la carpeta judicial. Ese es el delito que se le está imputando. Sí, parece que... Pues no, ese delito en sí mismo no tiene, no sería de prisión preventiva oficiosa. Pues no habría mayor complicación. No, prisión preventiva oficiosa no. Habría que ver si es prisión preventiva justificada, y a mí me parece que sí estaría justificada la prisión preventiva,
en tanto que ya se peló una vez. Entonces, tú pides la prisión preventiva justificada cuando dices que hay un riesgo de fuga, y en este caso el sujeto ya se fugó una vez. Entonces, me parece que estaría justificada la prisión. Oye, pero entonces ese delito sí ameritaría una extradición, David. Sí, el tema de los delitos, o sea, el tema, por eso insisto que el juez de primera instancia la negó. Se fue ya, obviamente entrando en la Suprema Corte, pues ya entran aspectos consulares, diplomáticos, políticos. Un juez de primera instancia lo revisa y pues dice, pues esto qué es, ¿no? O sea, como vienen aquí por alguien que, ¿no? No le veo mayor sentido, digamos, ¿no? O mayor trascendencia, por así decirlo, pero por eso se eleva a la Suprema Corte ya con intervención diplomática, política, y se autoriza. Se puede autorizar por cualquier delito, es decir, siempre que se cumplan las normas legales, el debido proceso y que se actualice a los delitos de los tratados de extradición. Por cualquier delito se puede pedir. En este caso, pues se pidió por esto de enriquecimiento ilícito, ¿no? Creo yo, y eso me atrevería a decir, lo que he sabido de la carpeta de investigación es que pues hay datos de sus cuentas bancarias, información de sus bienes inmuebles, que incluso fueron presentados, obviamente, para sustentar la solicitud de extradición y que demuestran que no cuadran sus ingresos con los bienes y con los recursos que tienen sus cuentas bancarias. Entonces, a partir de ahí se actualiza esta presunción de que pudiera estar en un supuesto de enriquecimiento ilícito. La sanción que establece el Código Penal, leo ahora, David, es de 3 meses a 2 años de prisión, de 2 a 14 años de prisión, siempre y cuando el enriquecimiento exceda el equivalente de 5,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Es decir, lo máximo que se le puede imponer son 14 años, que en términos de la media entendería que alcanzaría que serían como 7. En fin, que sí, finalmente no necesariamente es una pena, sanción grave. Lo que yo veo más aquí es, digamos, la intención que hay en el momento de que la Fiscalía de la Ciudad de México solicita la extradición, que lo tiene que hacer de este personaje, pero yo iría un poco más allá, porque Mauricio Toledo, es apenas una pieza de una larga cadena de corrupción que hay en Ciudad de México y que tuvo momentos de mucha brillantez, mucho brillo, con el senador Miguel Ángel Mancera. ¿Tú ves por ahí que esto sea apenas una pieza para desenredar esta madeja de corrupción que hay en una multitud impresionante de temas que van desde el cartel inmobiliario hasta la protección a delincuencia organizada, y que esto pudiera ser una forma de acercarse al senador Miguel Ángel Mancera? Es una pregunta un poco más política que legal, pero quería saber tu opinión, David. Gracias, mi querido Alberto, por hacerme preguntas políticas y no solo legales, lo hacía el lunes. No, fíjate que yo creo que hay un círculo mucho más cercano al senador que se está cerrando, justo sobre temas relacionados con corrupción. Yo creo que sí hay pues una clara intención de la Fiscalía, del actual gobierno, para, yo diría, para transparentar, para evidenciar lo que se supo como secreto a voces, lo que durante muchos años se sabía sobre estos negocios que se mantenían bajo el amparo del poder en la Ciudad de México y que se tienen que desenmascarar, sancionar, perseguir. Yo no ubico, y es quizá por desconocimiento, no ubico a Toledo como del grupo cercano a Mancera. Sí lo ubico en su propio grupo, al interior del PRD, haciendo negocios millonarios en la alcaldía de Coyoacán, manteniéndose con negocios millonarios, sobre todo con permisos inmobiliarios. Y bueno, pues yo creo que esa es otra madeja también que puede irse jalando, otro hilo más bien de la madeja que puede irse jalando. Insisto, yo no lo ubico directamente relacionado, puede ser que sí, pero me parece que forma parte de esta revisión que sí está haciendo el actual gobierno sobre los millonarios negocios que se hicieron durante el sexenio pasado, pues en la misma usanza del priismo, ¿no? O sea, repitiendo las prácticas priistas a nivel federal, el PRD en la Ciudad de México, pues hizo su clon en Mancera y en todo su personal, pues para seguir beneficiándose ellos, familiares y amigos del poder público que se les había conferido en las urnas. Ya, pues David Peña, en este caso de
exfuncionario, exdiputado, ya ahí no hay amparo posible, es una orden ejecutoria que se tiene que dar. ¿De qué tiempo estamos hablando aquí cuando se dan ese tipo de extradiciones? ¿Están un mes, una semana, puede llevar meses? ¿Cómo va aquí? Pues mira, son procedimientos administrativos, depende del intercambio entre los países. No te sabría decir cuánto puede tardar, pero yo le calculo que no será más de unos 8 días, cuando Y mucho, una aquí, semana. y aquí sí hizo la chamba la fiscalía. Pues al parecer, lo que nosotros pudimos conocer de lo que se ha conocido en la carpeta de investigación, al parecer hay datos sólidos. Esta inconsistencia entre los ingresos, sus cuentas, sus bienes, sus autos, ahí cuando menos hay datos de inconsistencias que permiten presuponer que hay un enriquecimiento inexplicable, cuando menos. Si no ilícito, cuando menos inexplicable, y hay que ver de dónde fue saliendo ese dinero. Entonces, pero de entrada sí hay como datos suficientes para poder ir revisando eso, ¿no? Mm. Y perdón, que a lo mejor voy a volver a agarrar en curva, mi querido David, pero ¿qué es lo que procede para poder, digamos, pedir permiso a la Corte de Chile para afincarle otros delitos adicionales al enriquecimiento ilícito, de manera que el caso pudiera eventualmente terminar, sí, en una sanción ejemplar, y que no haya posibilidades de que Mauricio Toledo, pues, la libre, porque ahora sí, con un buen abogado, y yo no estoy recomendándote a ti ni mucho menos, pero con un buen abogado, pues pudiera ser que obtenga beneficios. Y la otra pregunta también, ¿él pudiera eventualmente tener una especie de criterio de oportunidad? En este caso, él pudiera decir, ok, déjenme en paz y yo les pongo a quien ustedes quieren, que en este caso, no sé, pudiera ser Mancera, pudiera ser alguien más. Sí, 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 a todo. O sea, sí se puede acoger un criterio de oportunidad. Hoy leía una nota, no sé si es de hoy o de ayer, que publicaba La Jornada, sobre que le estarían ofreciendo criterio de oportunidad a Inés Gómez Mont y a Martínez Puga, Órale, Álvarez Martínez Puga. Entonces órale. esto ya se volvió un chacoteo, ¿no? Aquí están los tamales, entonces se mete un poquito de ruido, pero esto ya se volvió un chacoteo, ya el criterio de oportunidad es una cosa de al mejor postor. Lo leí como una nota, insisto, no sé si sea real, no sé si sea cierto, pero bueno, ahí hay uno. Claro que Toledo se puede acoger a este beneficio o a este criterio de oportunidad, eventualmente, pero recordemos, el criterio de oportunidad es para que te ayuden a hacer una investigación sobre otros personajes, sobre otros actos, sobre otras redes, sobre algo mucho más relevante. El que, supongamos, Toledo diga, es que Mancera también se beneficiaba y también se reunía con los de las inmobiliarias. Pues yo no sé qué tan interesante le resulte a la fiscalía aceptar un criterio de oportunidad con esa información, que además va a ser muy difícil de verificarlo, decíamos, ¿no? En algún momento que la información que se proporcione no solo es que se proporcione, sino que se verifique y que permita hacer una judicialización. Entonces, sí se puede acoger ese criterio, sí se pueden ampliar los delitos, decíamos, en la Suprema Corte de Chile. Como ella es la que autoriza, se tiene que hacer desconozco los términos del Tratado de Extradición con Chile, la base de todos los de América Latina tienen ese principio de especialidad, por eso yo supongo que tiene el mismo principio de especialidad que estudiamos en el caso de Guatemala con Duarte, y bajo ese principio de especialidad se tendría que presentar una nueva acusación a la Corte Suprema ya de Chile directamente, con nuevos datos de pruebas, con nueva investigación, diciendo que hay datos suficientes para fincarle responsabilidad a Toledo por un nuevo delito. Y sería la Suprema Corte de allá quien autorice que se le esté fincando este nuevo delito acá, pensando que lo que tiene la Fiscalía ahorita le dio para enriquecimiento ilícito, pero conociendo a Toledo, pues seguramente tendrá bastantes más delitos ahí en su historial, ¿no? Ya, pues David Peña, te agradecemos muchísimo que de veras nos hayas tomado la llamada. Sabemos que andas ahí carrereado mientras estás buscando a una persona que lamentablemente está desaparecida, pues estás acá también en la mesa con los Maxi Abogados. Pues te dejamos ahí en tu otra labor, mi querido David Peña, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y ahí seguimos en comunicación, David. Claro que sí, gracias Alberto, gracias Ernesto, un saludo a todo el auditorio y bueno, pues feliz inicio de año, buen inicio de año, complicado, va a ser difícil, pero bueno, pues hay que seguir adelante, hay que seguirle echando ganas y yo voy a compartir 2 casos ahora que tenemos de desaparición, Ernesto, si me permites. Sí, Este caso que tenemos de la Ciudad de México,
de Juan Leonardo Cruz Flores. Ay, qué bueno que sí puedes dar el nombre, porque pensé que no se podía. Ajá. No. Juan Leonardo Cruz Flores, que desapareció el 13 de diciembre aquí en Iztapalapa. Vamos a pasarles la pesquisa, igual para que nos ayuden ahí a difundirla tanto en el chat como en Rompeviento. Y tenemos otro caso en Chiapas, que ahí es igual interesante, Ernesto, ya te iba a escribir yo por fuera para que me ayudaras también. Uh-huh. Porque es un caso de un compañero que estuvo durante muchos años ligado al trabajo con el EZLN, que ha tenido, digamos, fue uno de los activistas muy importantes. Él es indígena chiapaneco, Alberto Pérez Gálvez. Ahora se dedica a cuestiones de salud, sigue viviendo en Chiapas, ya no está, digamos, metido como en el tema del activismo social, la defensa, pero durante muchos años estuvo ahí trabajando mucho tiempo directo en las comunidades con las comunidades zapatistas, y él desapareció el 23 de diciembre en la carretera de Huehuetán, como a las 11 de la noche, en las inmediaciones de Comitán. Entonces, Alberto Pérez Gálvez. Entonces, si nos pudieran ayudar igual a difundir, tenemos las 2 fichas de desaparición. Ya saben que sigue siendo un gravísimo tragedia en México el tema de la desaparición, no se dan abasto a las propias instituciones. Oye, David, este caso de Alberto Pérez Gálvez es uno que es de Villaflores y que iba precisamente en el trayecto para allá. Él era de Venustiano Carranza, es de Venustiano Carranza. Ándale, perdón, de Venustiano sí, Carranza. Sí, es él. Es él, Alberto Pérez Gálvez. Él es de Venustiano Carranza y ya hemos estado en contacto con la Fiscalía de Chiapas para ver qué es lo que está haciendo, con el fiscal de Comitán, que es el encargado de la investigación. Pero igual nos ayudaría mucho tanto la difusión, obviamente, como el seguimiento, ¿no? El caso de Juan Leonardo en la Ciudad de México es el hijo de una compañera de nosotros del grupo de acción. Entonces, literalmente estamos volcados aquí todo el grupo, pues desde el 13, desde el 15, digamos, 2 días después, nos volcamos aquí y vamos pues ya 12 días en territorio, turnándonos, haciendo las búsquedas, las pesquisas. Hoy viene perifoneo, lonas, ¿no? Para seguirlo buscando. Y en el caso de Alberto Pérez Gálvez, pues es un compañero de hace muchos años que trabajó, insisto, muy, muy de cerca en las comunidades zapatistas. Y bueno, pues ahora pues fue víctima de esta desaparición desde el 23 y pues estamos acompañando también el proceso de investigación en la Fiscalía de Chiapas, ¿no? Entonces, si nos pueden ayudar, perdón el comercial, ¿verdad? Pero bueno, son actos que creo que es importante difundir también y desde luego en Momentum, en Rompeviento, en Pie de Página, pues nos ayudaría muchísimo a la difusión. Claro que sí, cuenta con ello, querido David. Sin duda alguna, y como dice Elvira Montañez, siempre admirable la labor del abogado Peña. Es raro encontrar abogados así. Así que pues así es, mi querida Elvira Montañez. Pues el David Peña, nuestro querido Maxi abogado, pues ahí al pie del cañón, cuando otros están de vacaciones, pues ahí están. Y luego más, David, pues lamentamos que luego toquen casos también, si de por sí uno lo lamenta, más cuando es con personas con las que uno se vincula o relaciona, David. Pues sí, pero bueno, pues es parte de la realidad mexicana que nos toca y pues es parte de nuestra chamba también, ¿no? Seguir en estas acciones y bueno, aunque no tenemos vacaciones, deberíamos, pero no hemos tomado vacaciones, pues vamos a seguirle. Pero bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazote, David. Mucha suerte, un abrazo. Hasta luego. Gracias.